era el frío. Pero bueno, eso es otro tema. Dios nos viene hablando claramente de servicio y cómo Él implanta el servicio en nosotros a través de la vida de su Hijo, el cual decía una y otra vez: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate de muchos. Me encanta una versión que dice en rescate de todos. Él viene y su vida fue dada en rescate de muchos. Y terminamos la semana pasada mencionando simplemente qué estamos oyendo, ¿no? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Pero claro, cuando vamos a ese texto vemos que se le habla puntualmente al pueblo de Dios que era conocedor de la palabra y que había escuchado la palabra tantas veces. Pero bueno, a veces podemos escuchar letras o una canción o una prédica, pero no haber aprendido ni visto a Dios en lo que hacemos. Por eso hoy vamos a hablar y el título es ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿A qué le estás prestando atención? ¿Qué consume tu tiempo? Los videitos, mira, a mí me encantan los videos, me saltan videos de motos, de autos, pero bueno, uno cuando se pone ahí un ratito antes de dormir, cuando se dio cuenta pasó mucho tiempo. Entonces, ¿a qué le estamos prestando atención y nos está robando el tiempo, nos está cansando o nos está dando una visión negativa de Dios? Porque esto es lo que hoy nos ocupa más. Porque somos administradores, lo hablábamos ayer en la reunión de hombres, el pastor Walter nos hablaba de avanzar a la madurez. Y avanzar a la madurez también es entender que somos administradores de todo, absolutamente de todo. Y también tenemos que administrar qué estoy escuchando, a qué le presto atención, qué me está quitando el sueño. Porque muchos de los miedos y los temores que tenemos son infundados, sobre todo en los hijos de Dios, porque la palabra de Dios dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo y de temor. Entonces, al no tener un espíritu de miedo, no está en nuestra naturaleza el miedo, el temor, sino que hay valentía que proviene de la vida del Señor, el miedo siempre está implantado desde afuera. Es algo que escuchaste, es algo que viste. Hay un dicho que dice, si las barbas del de al lado se están quemando, poné las tuyas en remojo. Y a veces vemos a otro y tomamos decisiones por lo que están viviendo los demás. Y hoy quiero tratar un poco esto, de a qué le estamos prestando atención. Y voy a tomar como ejemplo el pueblo de Dios cuando había salido de Egipto. Salió de Egipto victorioso, lleno de ánimos, avanzando en la tierra prometida. Una tierra prometida que estaba a pasitos. Una tierra prometida que estaba a la vuelta de la esquina. Una tierra prometida que Dios le había dicho, che, pórtense bien, vamos a ver si tienen... No, les dijo, hay una tierra prometida, nosotros sabemos que esa tierra prometida en nosotros simboliza a Cristo, donde no nos hace falta, si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Pero qué bueno es ver el pueblo de Dios. ¿Quiere amargarse hoy? Lea Números. Va a encontrar un pueblo que se queja absolutamente de todo. Le digo que cada vez, hoy lo repasaba, vine temprano y repasaba, ¿no? Cada título, cada capítulo y veía cómo Dios decía algo y había como respuesta la queja de un pueblo. Y déjeme decirle, porque uno tiene una visión crítica del pueblo de Dios y uno dice, bárbaro, cómo se quejan estos muchachos, terrible, ¿cómo no les va a ir mal? Si se quejaban absolutamente todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Me veía reflejado yo en muchas situaciones de mi vida. Yo sé que usted no, porque usted está casi tocando el arpa con el Señor, está allí volando al lado del Señor, pero a mí me veo reflejado quejándome de muchas cosas, disgustándome de muchas cosas, poniendo en tela de juicio lo que Dios ha dicho. No, ¿cómo vas a poner en tela de juicio? No, hay cosas que nosotros hemos visto claras de parte del Señor y decimos, la verdad que, no sé, vemos. Y me veo constantemente renegando de lo de Dios,
quejándome por pequeñas e insignificantes cosas que pasan en mi vida. Acompáñenme en esto. ¿Cuántos se quejan diariamente? Gloria a Dios. 1, 2, 3, el resto se fue al infierno. Ya están así en el caldo, echándose el jugo en la cabeza. Nos quejamos de todo. Y podía haber en repasaba un poco Números 13 y me fui al 12 y digo, madre mía, qué manera de quejarse. Y veo que la queja en el pueblo de Dios, en el desierto, camino a la tierra prometida, que estaba a pasitos, ahí nomás estaba. La queja y cómo se quejaban. La queja era una expresión cultural del pueblo de Dios. No era, bueno, nos pasó esto. No, era una queja constante, era algo cultural en ellos y puede llegar a ser en nosotros también. Por eso tenemos que renunciar a nuestra vieja naturaleza y renacer a una nueva naturaleza en la cual el miedo es un usurpador, no es parte de nuestra vida, la queja no tiene que ser parte de nuestra vida. Y allí vemos en Números 13 la queja como una expresión cultural del pueblo de Dios. Y vemos cómo, cuando vemos alguna de las historias, aproximadamente hacía 2 años que habían salido de Egipto. Habían visto la mano del Señor, se habían visto favorecidos, como de esclavos comenzaron a ser libres, pero en esa libertad comenzaron a extrañar parte de esa esclavitud. ¿Vio como cuando uno se pelea con la novia o el novio tóxico? Y uno dice, ay Dios, hay un reel bueno, qué antiguo, ¿no? O un videíto que anda dando vuelta que le dice, ¿te peleaste con tu novia? No, lo mío es un testimonio de liberación. Bueno, esto es más o menos parecido. El pueblo de Dios ya se había olvidado de que había salido de la tierra donde era esclavo y comenzaron a extrañar pequeñas cosas. Y esto lo digo porque muchos noviazgos son así, ¿no? Se pelean con la persona tóxica que estaba, pero después dice, pero la verdad que los sábados salíamos a comer. Decís, pero vos me contabas que te pegaba. Bueno, no es tan así. ¿No? ¿Por qué? Porque uno en el paso del tiempo nuestra mente empieza a olvidar, pero empieza a fortalecer algunas cosas que quizás nunca existieron. Pero nuestra mente es un PDF que lo abrimos constantemente y le cambiamos los recuerdos y cuando cerramos te dice, no nos dice, pero aparece como en la computadora, ¿cerrar con los cambios? Sí, cerrar con los cambios. Entonces uno cuenta la historia después de muchos años y uno de haber, no sé, ayudado a una viejita a cruzar la calle, uno lo recuerda a los 10 años con la capa de Superman, levantando a la abuelita y llevándola al otro cordón, ¿sí? Porque lo editó tantas veces esa historia que si te ponen un detector de mentiras, te dice, no, está diciendo la verdad este hombre. ¿Cuándo volaste y rescataste a la mujer? Lo editamos tantas veces, así pasan con las relaciones. Esto era lo que le estaba pasando al pueblo de Dios apenas 2 o 3 años de haber salido de la tierra de esclavitud. Constantemente estaban diciendo, pero ¿por qué no volvemos? Pero allá la pasábamos mejor. ¿Dónde la pasabas mejor? Te mataban, te sacaban los hijos, te golpeaban, vivías en esclavitud, tenías que hacer lo que... Pero bueno, habían editado tantas veces. Y cuando vamos a esta historia puntual, donde Dios toma al pueblo, al hombre de Dios y le dice, hey, mandá, el hey es mío, como siempre, buscá 12 príncipes, uno de cada tribu, y llévalos, envíalos a ver la tierra que yo les doy. Ni siquiera la tierra que les iba a dar, la tierra que yo les doy. O sea que acá vemos claramente un equilibrio entre lo eterno y lo temporal. Dios ya lo había dado, había que conquistarlo, pero no sería con sus fuerzas. Como cuando Dios hablaba con Gedeón, no te sigas escondiendo porque no es con tus fuerzas, es con las fuerzas que yo te doy. ¿Me acompaña? Números capítulo 13, verso 1. Por cuestión de tiempo vamos a ir saltando la historia y vamos a ir de
versículo al otro. Números capítulo 13, verso 1 dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. Dios habla en presente continuo y me encanta. Que vayan a ver lo que yo ya les di. Que vayan a ver lo que yo ya les di. Yo se las doy. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes, no se eligió a cualquiera. No buscaron al negativo del grupo. No dijeron, che, ¿quién es el mala onda del grupo? Bueno, acá había 10 mala onda. ¿Sí? 10 personas que eran príncipes de buena familia, de buen entender, pero bueno, parece que tenían una visión errada. Dice el 3, avanzamos al 3. Entonces, los envió Moisés desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. El hombre de Dios no estaba mandando por un capricho a, che, adelantemos, yo no sé si estamos por el camino correcto, mandemos a algunos a ver si es por acá. Porque tenían una clara guía de parte de Dios, una guía visible, donde Dios direccionaba sus pasos, que es como hoy la palabra dice que los hijos de Dios son guiados por su espíritu. Por su vida dentro de nosotros, Él nos está guiando. Bueno, el pueblo de Dios tenía una clara guía que ellos seguían y donde frenaba debían reposar y debían esperar y comían y seguían. Bueno, dice, conforme a la palabra de Jehová. No era un envío de Moisés, no eran inseguridades del líder, sino que era una clara comisión de parte de Dios a través de aquel que los guiaba. Le dijo, vayan y vean esa tierra. Avanzamos al 17. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán. 21, avanzamos al 21. Ellos subieron y la reconocieron, así tan fácil como esto. La delimitó el hombre de Dios y dijo, porque estaba repitiendo lo que Dios le decía, vayan, vean, prueben y vuelvan y cuéntenos. Claro, la intención de Dios era ir y alentar a su pueblo para agilizar los pasos. ¿Por qué? Porque cuando tengo una clara visión de lo de Dios, los tiempos se acortan. Cuando tengo una visión errónea de lo de Dios, los tiempos se alargan. Esto es tan importante como conocer a Dios todos los días, entender y querer comprender y crecer en el conocimiento de Dios para que los tiempos se acorten y no se extiendan lo de Dios. Ellos subieron y reconocieron la tierra, dice el 21. En el 25 dice, al cabo de 40 días regresaron. Y déjeme frenarme aquí un ratito. En 40 días llegaron, recorrieron esa gran extensión, que no era pequeña, y volvieron. Cálculo mío, creo que habrán viajado 2 o 3 días y habrán invertido todo el resto de los días en ver, en conocer, porque dije que vieron un pueblo y a otro, y a otro, y a otro, y sus frutos, y la tierra, y lo que la tierra... O sea que fueron no solo a ver, sino que fueron a investigar, a probar. Entonces imagino yo 5 días, 3 días, 4 días, y el resto tuvieron que recorrerlo absolutamente todo. O sea que, hagamos cálculos. Hace 2 años que habían salido de Egipto. Llegaron a un punto donde Dios le dice, vayan a reconocer la tierra, está a pasitos. A la vuelta de la esquina, ellos fueron 2, 3, 4, 5 días y recorrieron todo, probaron todo, vieron todo y volvieron. En total 40 días. 40 días en salir, ver, probar, recorrer y volver. Así que yo calculo que habrá estado a 2, 3, 4, 5, 10 días del lugar donde estaban. Y acá vamos a ver claramente cómo
la visión de Dios acelera los tiempos o los demora eternamente. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra. 26. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel. 27. También les contaron: nosotros llegamos, este es el relato de ellos, ¿no? Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Esta es una frase donde no fluía leche y miel de las piedras, sino que es decir, esta es una tierra de abundancia. Esta es una tierra donde todo sobra, donde todo abunda, donde todo es enorme, donde todo hay de más. Nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Pudieron comprobar esto. Estos son los frutos. Claro, trajeron frutos, cuenta la historia, está narrado ahí, que las uvas había que llevar los racimos entre 2 personas. Estos son los frutos. El 28, pero el pueblo que habita, esta palabra, ay, cómo me molesta. ¿Vio cuando usted dice, che, ¿por qué no hacen esto? Sí, ¿pero qué? Hijo de Satanás. ¿Cómo pero? Bueno, este pero es, sí, la tierra fluye leche y miel, está maravillosa, pero... Y acá viene la queja. El pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Ahora yo me pregunto, ¿dónde quedó la frase, la tierra que yo les doy? Porque esto fue decirles, Dios le dijo, envíen 12 para que vean la tierra que yo les doy. ¿En dónde quedó la tierra que yo les doy? Y me pregunto esto, ¿cuántas veces en nosotros quedó esas cosas que pudimos ver de Dios? Eso que pudiste ver claramente y dijiste, bueno, es por acá, pero después cualquier circunstancia en la vida, un poco como los discípulos del Señor, ¿no? Allí en la barca, como hay un envío, una comisión, pasemos al otro lado, y vemos que se desesperaban, trataron mal a Jesús, lo despertaron, y vemos, siempre lo mencionamos esto, ¿no? 2 posturas. Una postura claramente de desesperación, y aquel que entendía que estaba haciendo la voluntad de Dios dormía plácidamente en medio de una tormenta. Yo quiero aprender del Señor. Porque si estamos haciendo la voluntad de Dios, va a haber aflicciones. Pero no hay aflicciones en la voluntad de Dios, hay aflicciones en la vida. Si yo no hago la voluntad de Dios, va a haber aflicciones. La diferencia es que si yo hago la voluntad de Dios, el Señor Jesús me dijo, tranquilo, yo ya vencí al mundo. En este mundo van a tener, justos y pecadores tendrán aflicciones. La diferencia es que justos caminan en la vida del Señor, caminan en la vida de Dios. Las mismas aflicciones son tomadas de forma diferente porque el Hijo de Dios entiende que el Señor ya venció al mundo. Que cuando estaba en esa cruz y dijo, consumado es consumado es. Y esta frase es mucho más grande de que lo que a veces creemos. Dice, por eso me preguntaba, ¿dónde quedó cuando dicen, pero, vieron lo que Dios le prometió, pero vieron su incapacidad de poder conseguirla? Y este es el problema. Este es el primer punto y el primer problema en el pueblo de Dios, pero también en nosotros. Que pensamos que lo de Dios lo tengo que conquistar, que lo de Dios lo tengo que ganar. Y esto no es el llamado a estancarnos y no hacer nada, sino a entender que será con sus fuerzas. Como se le dijo a Gedeón, es con mis fuerzas. Nunca lo de Dios va a ser con mi mérito o mi fuerza, sino que yo tengo que caminar en obediencia sabiendo que yo no califico, pero que Dios ya calificó por mí. Que Dios ya dio lo necesario para que su propósito se cumpla. Y nosotros somos parte de ese propósito. Por eso la pregunta es, ¿en qué quedó la tierra que yo les di? Porque vieron una tierra maravillosa, pero creyeron que tenían que conquistarla ellos.
cuando realmente Dios les daría la fuerza para conquistar esa tierra. Porque todo proviene de Dios, no de mí. Y el problema está cuando yo veo mi vida, lo que tengo que atravesar, lo que tengo que vivir, las situaciones que me tocan atravesar cada día, y veo cuánta nafta me queda en el tanque, cuánta paciencia me queda, qué posibilidades tengo de conseguir lo de Dios. Y lo de Dios nunca se trató de mí. Lo de Dios en tu vida nunca se va a tratar de vos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Este es un nombre que lo tenemos bien claro. Caleb hace callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Caleb tenía claro que si había visto claro lo de Dios, era cuestión de días o tiempo para poder acceder a ella. Porque si Dios lo había dicho, Caleb ya lo tenía. Por eso, cuando vio que estos desalentaron al pueblo de Dios, lo primero que hizo es tomar la posta y decir, no, pará, avancemos ahora, hagámoslo ya, porque esto es de Dios, no es algo que nos parece, no es un envío de Dios. Subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más poderoso nosotros que ellos. Los dos se vieron las mismas cosas, la misma tierra, la misma abundancia, lo que Dios había prometido, solo que unos creyeron que era con sus fuerzas y otros, solamente dos, entendieron que nunca fue con sus fuerzas, porque si miraban para atrás, no salieron con sus fuerzas de Egipto. Los milagros y las proezas que vieron de parte de Dios en su favor en Egipto, un mar que se abrió por la mitad, el ejército más poderoso del mundo, fracasar frente a ellos sin tener una sola arma, si eso no les daba la clara visión de que no era con sus fuerzas y que se trataba de Dios y no de ellos, pero algunos se olvidaron. Parece ser que en 2 o 3 años se habían reiniciado. Y a veces nosotros simplemente falta que pase algo para que mi mente se reinicie y vuelva a ser la misma persona sin fe que era antes. A los discípulos le bastó una tormenta. A Jesús no le alcanzó una cruz. A los discípulos una tormenta. Y a Jesús no le alcanzó una cruz para entender y confiar que su Padre estaba en control de todo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo, subamos ya. ¿Cómo la visión correcta acelera los tiempos? Pero la visión incorrecta demora y atrasa los tiempos. Y las personas, como hablábamos en la cena la semana pasada, muchos parten antes de tiempo, pues esto no lo leemos nunca, parece que se van de viaje. Muchos parten antes de tiempo por no reconocer el cuerpo, por no ver el cuerpo, por no entender el cuerpo de Cristo. 31. Pero los hombres que subieron con él dijeron, continuaron, fueron más allá. No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Chocolate por la noticia, pero no era con sus fuerzas. No podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Esta frase, esta postura, esta visión, les costó a todo el pueblo aproximadamente 37 a 38 años más de vagar en el desierto por una tierra que estaba a pasitos. Porque ellos, si en 40 días fueron, la vieron, la recorrieron, la probaron, la disfrutaron,
y volvieron a donde estaba el pueblo en el desierto, 40 días, después tuvieron que transcurrir casi 38 años más, porque ya hacía 2 que estaban en el desierto aproximadamente. Y si sería cuestión de tiempo no pasa nada, pero dijimos que muchos parten antes de tiempo. No solamente les costó 37, 38 años más de vagar en el desierto por una tierra que ya estaba regalada y estaba a pasos de ellos, sino que también les costó la vida de los incrédulos. Porque pasaron los 37, 38 años y solamente de la multitud que sale de Egipto, solo llega de aquellos que partieron de Egipto, Josué y Caleb. Ni siquiera el hombre de Dios renegó tanto con ese pueblo que una equivocación le costó quedar afuera de la tierra prometida. Una. Solamente llega a la tierra prometida de aquellos que salieron Josué y Caleb. 2 hombres que fueron, probaron la tierra prometida y lo único que perdieron fue tiempo. ¿Sí? Yo no quiero perder 38 años. Pero estos hombres solamente perdieron tiempo. El resto perdió la vida. Ellos perdieron tiempo por estar también en ese pueblo. Por eso escuchar, ver y participar de aquellos que demoran, por eso nosotros somos administradores y es necesario entender con quién me estoy juntando diariamente, o mejor dicho, a quién estoy prestando mi oído, a quién estoy escuchando, a quién busco. ...32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Estos hombres que vieron lo de Dios, pero la imposibilidad de ellos, con méritos propios, poder alcanzarlo, desalentaron no solamente a ellos, desalentaron a todo un pueblo que por lo que escucharon, murieron en el desierto. Miles y miles y miles y miles que no vieron jamás, no disfrutaron jamás de la tierra prometida, ni siquiera 40 días. Y por creer y dar mérito a lo que escuchaban, murieron en el desierto. Y hablaron, dice el 32, entre los hijos de Israel, no eran extranjeros, entre los hijos de Israel, mal de lo que habían reconocido. Me surge otra palabra, ¿no? ¿Cuántas veces podemos hablar mal de lo de Dios? Quizás porque lo seguimos viendo con nuestros ojos. Ver lo de Dios con nuestros ojos me va a hacer tener una visión crítica y una manera lógica de llegar o adquirirlo. Cuando lo de Dios no es lógico, no es práctico. Lo de Dios es lo de Dios y punto. Si Él lo dijo, así es. Continúa, la tierra que recorrimos y exploramos. Esta parte me gusta mucho porque habla de la postura de ellos y de las maquinaciones que tenían cuando vos ves lo de Dios, pero te ves imposibilitado de alcanzarlo por mérito propio. La tierra que recorrimos y exploramos es una tierra que se traga a sus habitantes, dice el 32. La tierra que recorrimos es una tierra que se traga a los habitantes. Yo iría y le preguntaría, ¿a cuántos habitantes viste que se tragó la tierra? Era una frase, simplemente una frase. Era algo que ellos creyeron. Es la postura que ellos quisieron creer y fue el gigante que ellos mismos edificaron. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos gigantes estoy levantando cada día? ¿Cuántas pequeñas dificultades estoy haciendo una montaña? La tierra que recorrimos y exploramos es tierra que se traga a sus habitantes. Todo el pueblo que vimos en medio de ella es gente de gran estatura.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas. No eran como langostas. Ellos eran como langostas por lo que ellos creían de sí mismos. Se vieron tan incapaces de obtener lo que Dios ya le había dado que se vieron como langostas. Y es maravilloso que lo hayan plasmado y lo hayan dicho. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. O sea, fíjese qué loco que somos a veces los hijos de Dios, que tenemos una visión de lo que yo creo de mí mismo, pero también de lo que otro cree de mí. ¿A cuánto le pasó esto? Pues esto, seguro, viste, me pasa por arriba porque... Y cuando te sincerás con el otro, te digo, pero eso es algo que pensaste vos. No, porque vos hiciste esto contra... Yo no hice nada en contra tuyo. O sea que tenemos ese defecto de no solamente vernos insignificantes, de poner nosotros y ver nuestra propia identidad, no en Cristo, porque si veríamos nuestra identidad en Cristo, veríamos que lo de Dios ya está consumado, está hecho, no es algo que vamos a conseguir, es algo que va a ser los cielos gobernando la tierra, no la tierra los cielos. Nosotros éramos, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. O sea que tenían una visión propia y también tenían la visión de los otros. 14. Entonces, toda la congregación, capítulo 14, verso 1, número 14, 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Lo que escucharon. ¿A qué le dieron mérito? ¿A qué palabra le dieron valor? Porque tuvieron dos tipos de palabra. Tuvieron una palabra que respaldaba lo de Dios y decía, Dios nos dio, somos más fuertes, porque Dios lo dijo. Pero por el otro lado estaban los que vieron lo de Dios, pero tuvieron una visión terrenal de lo de Dios. Tener una visión terrenal de lo de Dios demora el tiempo y nos hace partir antes de tiempo. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos se quejaron contra aquellos que fueron, claro, eran la cara visible de Dios, aquellos que lo habían liberado de la tierra de esclavitud, entonces eran los culpables. Y toda la multitud les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Eran libres, tenían un Dios que les daba sombra, calor y fuego y luz de noche, los guiaba, les mostró vivían lo sobrenatural, nada vive en el desierto. Ellos vivían cada día recibían la comida de Dios, cada día veían lo sobrenatural en el alimento, en el vestido, en la protección, en la dirección, todo el tiempo. ¿Cómo olvidar a un Dios sobrenatural cuando lo ves todo el tiempo en los beneficios que está haciendo por tu vida? Ellos lo hicieron. Y déjeme decirle, nosotros lo hacemos también. Nosotros lo hacemos también. Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto y fueron por más. Y esto es lo que me gusta a mí. Me encanta esto. Me encanta cuando vos no solamente sos negativo, sino que cada día alcanzás un grado mayor de negatividad. Y eso es hermoso. Es hermoso cuando ves a alguien negativo, pero un día te sorprendió y dijiste, no, hoy te luciste. ¿No le pasó que vienen esas personas que son ultra negativas y un día te dijeron algo tan negativo que vos dijiste, no, la verdad que hoy te pasaste. Hoy alcanzaste un nivel, viste, el nivel superior.
Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto y fueron por más. Ojalá muriéramos en este desierto, libres, marchando, alimentados sobrenaturalmente, protegidos sobrenaturalmente, direccionados sobrenaturalmente. Vieron que había una tierra prometida que la tenían a la vuelta de la esquina. Ojalá muramos acá. Déjeme decirle, me veo tan reflejado. Digo, qué tremendo que somos. Qué tremendo que somos. Porque somos incapaces de mirar para atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Todas las veces que vimos su favor, su dirección, su amor. Y fueron por más. Acompáñeme al 14:4. Es hermoso. El 14:4 creo que es hermoso. Y nos refleja mucho. Y decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. O sea que sus palabras no eran verdaderas. Ellos querían haber muerto en Egipto, pero no querían. Lo decían, pero no lo querían. Querían las cosas fáciles. Querían lo de Dios a su manera. Designemos un capitán, que maravilloso, y volvamos a Egipto. Y déjeme decirle, ¿cuántas veces estás atravesando o estoy atravesando un tiempo malo y buscamos un capitán que nos lleve un poco más profundo? Yo sé que a usted no le pasa. Las cosas están mal y uno dice, bueno, busquemos, ¿dónde está? ¿Tenés el teléfono del capitán del Titanic? Así. En nuestra vida hacemos lo mismo, nos acercamos a personas que sabemos que van a avalar todo lo malo en nosotros, que ellos me van a probar, entonces nos vamos a hundir juntos. Entonces ya no es uno en la cacerola dentro del horno echándose el jugo en la cabeza, ya son dos echándose el jugo mutuamente. Yo te lo echo a vos y vos me lo echás a mí. Entonces estamos así, echándonos el caldo. Ya ni nos hace falta irnos al infierno, ya vivimos el infierno en esta tierra. ¿Cuántas veces en nuestra vida buscamos a alguien que nos haga volver atrás? Alguien que nos direccione a lo opuesto de Dios. Y esto pasa muchas veces. Lo que oímos tiene el poder de dar vida o muerte. Por eso, como hablábamos ayer en la reunión de hombres, necesariamente tenemos que expresar la buena administración en todo lo que somos, en todo lo que tenemos y en todo lo que llega a nuestra vida. Sea dinero, tiempo, alimentos o compañía. Lo que oímos tiene el poder de dar vida o muerte. Siempre lo repetimos esto, pero en Salmos 132:2 lo vemos a David casi como reprendiendo a su alma. Alma mía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Creo que si el pueblo de Dios hubiese recordado el Dios sobrenatural que los llevó hasta ese lugar, la tierra estaba a pasitos, a 2, a 3, a 4 días de distancia. Y por ahí eran menos. Qué importante es administrar lo que consumo cada día y a quién estoy prestando mi oído. Porque de eso somos administradores nosotros. Qué ideas, porque vio, sobre todo los que somos calvos, parece que tenemos como un aeropuerto en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cuántas ideas vienen a tu vida? Y el problema no son las malas ideas. El problema es que las malas ideas y los malos pensamientos hagan un nido, una casa, un castillo, una ciudad, una nación. Como administradores tenemos que desechar esos
pensamientos que no son de Dios, porque nuestra mente tiene que ser la mente de Cristo. Me acompaña a Romanos 10, 14 y vamos a ver la importancia de por qué oír correctamente y a quién escuchar. ¿A quién escuchar? La comisión del pueblo de Dios no era alcanzar una tierra prometida para vivir bien. La tierra prometida era algo que venía acompañado con ser luz a las naciones. El llamado primario del pueblo de Dios fue ser luz a las naciones, no a vivir bien. El vivir bien es porque al propósito de Dios no le falta absolutamente nada. Ahora, cuando yo quiero servirme del propósito de Dios o participar en el propósito de Dios solamente porque me da identidad, porque vivo bien, porque bueno, tengo amigos, va a terminar mal. Porque lo bueno viene acompañado, y lo decía el Señor, busquen primero el reino de Dios, todas las demás cosas están añadidas en el reino de Dios. No busco añadiduras, sino que busco reflejar y representar y vivir en ese reino donde no falta nada. No vivo ahí porque no falta nada, vivo ahí porque es el reino de mi Padre. El hijo pródigo no volvió porque tenía hambre. El hambre lo hizo recapacitar. Dijo, en la casa de mi padre no solamente no falta comida, no falta nada. Ni siquiera para los que trabajan por una temporada, no les falta nada. Y su deseo era volver para aunque sea ser uno de los jornaleros. Pero su padre lo puso en el lugar de hijo nuevamente. Y eso pasa con el Señor. Lo primero que queremos es trabajar para Dios. Porque quiero responder a lo que Él hizo para mi vida. Y el trabajo es parte de ser hijo. Cuando queremos trabajar para Dios, Dios nos ubica en el lugar correcto. Vos trabajás, pero sos hijo. Trabajás porque sos hijo, no trabajás porque sos un asalariado, porque vas a tener beneficios. No, tenés el beneficio de ser mi hijo y por eso trabajamos y por eso servimos y por eso acompañamos a los santos para que experimenten salvación. Dijimos las semanas pasadas que el oficio del Señor es ser siervo para salvación de muchos. Y ese es el ministerio que nos dejó. Dios lo estaba haciendo en Cristo y nos dio ese ministerio como iglesia. Ser siervos para salvación de muchos. Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Habla normalmente, ¿no? ¿Cómo van a invocar al que no creyeron? ¿Y cómo creerán si no oyeron? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán más allá? Porque este es el crecimiento del Hijo de Dios. Es ser una expresión de no solo conocer a Dios, es conocerlo para ser una expresión de Dios. Fíjese cómo la frase termina, ¿y cómo predicarán? ¿Y cómo hablarán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amado, entre nosotros hay santos que anuncian la paz. Y hijos de Satanás que buscan que tropecemos todo el tiempo. Podemos tener hermanos o primos dentro de la congregación. Yo siempre decía, bueno, yo soy hijo de pastor, nieto de pastor, así que mínimamente soy el nieto de Dios, ¿no? Pero evidentemente no. Dios quería un trato personal conmigo. No bastaba con ser hijo de, o nieto de, o pariente de. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amado, Dios nos llamó a anunciar la paz. Porque la paz no es un tiempo o un periodo en nuestra vida, sino que paz es una persona. Es una persona que te habita y que me habita.
Entonces los pies de aquellos que anuncian la paz son los pies de los hijos de Dios, que creyeron a Dios, que vieron lo de Dios y que ven que sin Dios es imposible, pero con Dios es todo posible. Si vivo en la voluntad de Dios, todo es posible. (16) Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, no todos obedecieron al Evangelio. Y déjeme decirle, si lo ponemos en el pueblo de Dios, no todos obedecieron a Caleb. No todos obedecieron a aquel que veía que no era imposible, porque ese les estaba predicando. Ese estaba anunciando lo que había visto, lo que había probado y lo que había vivido. Y este es el problema de aquellos que no ven, no prueban y no viven este evangelio eterno. Predican de cosas que escucharon o cuentan cosas que le dijeron. Pero cuando vos sos alguien que vive, que prueba, que vio, transmite lo que ve. Estos hombres fueron, probaron y vieron, pero evidentemente muchos vuelven atrás. A pesar de haber probado, a pesar de haber visto, a pesar de haber vivido. Evidentemente muchos no obedecieron al evangelio de Caleb y Josué. Pero no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Creo que tranquilamente el espía que volvió y que fue de los únicos 2 que entraron, me imagino, le habrá dicho al hombre de Dios, ¿quién creyó en nuestro anuncio? Evidentemente nadie. 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amado, cuidemos qué oímos y quién nos direcciona en la vida. ¿Sabe que hay una frase que la escuché de manera diferente y yo la parafraseé? La escuché alguna vez y traté de recordar la frase y no la pude volver a encontrar. Sé que alguno de ustedes la va a encontrar y después me va a mandar un mensaje. Pero yo la parafraseé por cómo la recuerdo y cómo se hizo carne en mi vida. Cuando veo la eternidad con los ojos de Dios, cuando estos hombres vieron lo de Dios, muchos se sintieron incapaces y desalentaron al pueblo y muchos se perdieron. Y eso nos pasa a nosotros también. Vemos tan grande a Dios. Cuando veo la eternidad con mis ojos, veo imposible salvarme. Pero cuando admiro la eternidad desde el amor de Dios, veo imposible perderme. Y esto fue lo que pasó a estos hombres. Vieron a Dios, vieron la tierra prometida, vieron el lugar donde fluía leche y miel, el lugar de abundancia, pero se vieron incapaces de poder adquirirla. Pero Caleb pudo ver a Dios y vio imposible perderla. ¿Y sabe qué? Para Caleb pasaron 38 años, pero él la disfrutó. Para Josué pasaron 38 años. Perdieron tiempo, pero no vida. El resto perdió su vida. Solo llegaron a la tierra prometida Josué, Caleb y los que nacieron en el desierto. Los nacidos, podríamos decir, y los nacidos de nuevo. Porque este es el claro reflejo del hombre. Salimos de un reino de tiniebla, somos trasladados a un reino de luz y en ese traspaso perdemos todo lo que es tiniebla. Todo lo que no es de Dios está llamado a morir en tu vida. Llamémosle vieja vida, llamémosle Adán, llamémosle nueva vida, llamémosle Cristo en nosotros. Está llamado a crecer y el resto a morir. Los que llegaron a la tierra prometida que representa a Cristo en nosotros, llegó Josué y Caleb, que fueron los que salieron de Egipto. Y todo lo nacido, podríamos decir, de Dios en el desierto.
Cuando veo la eternidad con mis ojos, veo imposible salvarme, pero cuando admiro la eternidad desde el amor de Dios, veo imposible perderme. Cuando la palabra dice que todo fue creado por Él y para Él, todo fue creado por Él y para Él, esta es la función, ese para. Veo que cuando empezamos dije el pero es una palabra que me pone complicado. Incluso cuando lo digo yo, a veces en mi mente suena sí, pero, y me corrijo. Como David corrigió su alma, así me corrijo yo cada vez que digo pero. Aquí tenemos también, dice, todo fue creado por Él y para Él. Este para es la función que tenemos como iglesia. Porque todo lo que hacemos es volver las cosas a Dios. Todo lo que hacemos es reconciliar todo con Dios. Pero ¿sabe qué? Tenemos que primeramente estar reconciliados nosotros y no comprar un mensaje. Porque si una vida que no ha sido reconciliada compra un mensaje, seguirá infectando a más personas con un mensaje erróneo. Ver qué oímos. El oficio de nuestro Señor Jesús es ser siervo para salvación de muchos. Lo mismo nosotros somos siervos para salvación de muchos. Pero primero lo tenemos que ver. Primero lo tenemos que ver. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos al Señor para que Dios nos dé una visión clara de lo suyo? Para que realmente nuestra administración pueda crecer. Y hablo de mi administración como mi vida, mi casa, mi familia. ¿Qué escucho? ¿A quién le presto atención? ¿Qué persona está llegando? ¿A quién busco en mis momentos malos? ¿A quién busco para que me aconseje? Me estoy por separar y busco al amigo divorciado. Che, ¿vos qué consejo me das? Adivine usted qué me va a decir. Claro. Nos reímos, pero hacemos esto. Buscamos un capitán que nos lleve otra vez atrás. Hemos conocido a Dios, pero necesito a alguien que me desconvenza de lo de Dios. Porque veo lo de Dios y lo veo imposible. Y amado, lo de Dios es posible con la visión correcta. Pero la visión correcta no es el deseo de ver mejor, es el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Cuando una vida crece en mí, el lente se limpia y puedo ver mucho más claro. Mi querido hermano, hay cosas que parecen imposibles y creo que hoy Dios nos está hablando de la administración de lo que estoy escuchando, porque la fe viene por el oír y este pueblo vagó 38 años más en el desierto y también murieron en el desierto por haber escuchado el mensaje equivocado, porque todo se reduce a eso. Los 10 tenían un mensaje de lo mismo. Los 10 tenían un mensaje de haber visto lo de Dios, pero tenían una visión humana de lo de Dios. Y los 2 vieron lo mismo, pero tenían una visión celestial. 2 visiones, 2 mensajes, muchos muertos. Mucho tiempo perdido. Y ¿sabe qué, amado? Yo no sé si es porque me estoy haciendo viejo, pero no quiero perder más tiempo. Ya perdí el pelo. El tiempo no lo quiero perder más. Porque tenemos la tentación a seguir perdiendo tiempo, a seguir enredándonos en los negocios de este mundo, en los negocios que te hacen desviar la mirada de Dios, las voces que te hacen desviar de la voz del Espíritu que te está direccionando. Amado, es tiempo de empezar a limpiar y arrancar otra vez. No le tengo miedo, siempre lo digo esto, no le tengo miedo a morir. Le tengo miedo a vivir sin propósito, a vivir alejado de Dios, a vivir equivocándome en lo que estoy viendo de Dios. Porque morir nos vamos a morir todos. No sé si le estoy dando una buena noticia o una mala. Dentro de 100 años, dentro de 200, aquellos que vivan 300 años más. ¿Por qué no?
algún día vamos a partir de esta tierra o el Señor vendrá a buscarnos y nos arrebatará. Pero el problema no es morir. El problema es vivir equivocado, es vivir sin propósito, es vivir viendo lo de Dios de manera confusa. Dos mensajes diferentes. Vieron lo mismo, pero generaron distintas cosas en las personas. Padre, hoy deseamos verte claramente. Hoy deseamos ver y experimentar lo tuyo. Hoy deseamos recordar las cosas que hiciste en nuestra vida. Las veces que pudimos ver tu provisión, tu compañía en los momentos difíciles, tu guía. Señor, queremos recordar lo bueno que has hecho y lo malo que vivimos cuando estábamos lejos tuyo. Cuando tu vida no estaba gobernando nuestra vida, cuando tus intenciones no estaban direccionando nuestras intenciones, cuando mi vida no respondía a tu voluntad. Señor, yo no sé por qué están pasando algunos de mis hermanos. A veces no descubro ni siquiera por las cosas que estoy pasando yo. Pero qué bueno es decir, Señor, no lo veo, no lo siento, no sé cómo, pero sé que vos irás quitando de mi vida todo aquello que no te agrada. Irás direccionándome en la dirección correcta para poder vivir de la manera correcta. No para verlo de Dios y hacerlo a mi manera, sino verlo de Dios. Y quizás perdimos tiempo, pero qué maravilloso cuando reconocemos y decimos, Señor, quizás vi las cosas mal, pero en este tiempo quiero verte claro. Quiero que en este tiempo me direcciones, quiero que en este tiempo dejar de perder el tiempo valioso, porque mientras no vemos a Dios, mientras no comemos a Dios, transmitimos un mensaje erróneo. Dios nos diseñó para cumplir el oficio del Señor, siervos para salvación de muchos. Y mientras no estoy reconciliado, y mientras no entiendo, y mientras reniego, y mientras una dificultad pequeña se convierte en una montaña, mientras sigo abriendo mi oído a escuchar a cualquier voz, me sigo perdiendo la efectividad en que otros puedan ver a Dios, en ser una carta leída, en que mi familia pueda conocer a Dios. Señor, te pido que en este tiempo nos puedas direccionar para hacer una mayor expresión de vos. No solamente ver y comer, sino expresar lo que verdaderamente hemos recibido y vive en nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Levanta tus manos por un minuto y cantemos. Que la canción sea una expresión de haber entendido, de haber procesado. Y si no entendimos completamente, hablar con el Espíritu del Señor y decir, Señor, dame claridad en estas cosas. Señor, quiero verte y quiero también transmitirte. Quiero cumplir la función por la cual fui diseñado, que es ser una mayor expresión de vos. Poderes y reino, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo.
sobre todo es. Canta el cielo hoy, santo, canta la creación, santo, exaltado estás, santo, santo por siempre. Canta el cielo